Bienvenidas, bienvenidos a Piedra, Papel y Tinta. Es parte del panorama, es parte de la vida cotidiana, en la medida en que tú no ves que se derrumban esos derechos que los ciudadanos tienen, probablemente no valoras a la democracia. Yo, a partir de los golpes de Estado, soy una amante profunda de la democracia, independientemente de que la democracia tenga grandes imperfecciones, sea chueca, se tuerza en medio camino, pero la democracia al mismo tiempo es perfectible y yo creo que los ciudadanos estamos obligados, como ciudadanos, yo hace mucho tiempo que no milito en ningún partido político, ni quiero militar, no tengo ninguna intención de ello, pero como ciudadana tengo la obligación de velar porque la democracia se vaya perfeccionando lentamente. Ahora, tu pregunta con relación a los partidos que se han sucedido, aprovecho esta oportunidad para rendirle un homenaje profundo a un hombre a quien conocí personalmente y puedo asegurar que fue un demócrata a carta cabal, que es don Hernán Siles Zuazo. Un hombre que tuvo que gobernar en un periodo muy complicado, muy difícil,
porque ni siquiera hubo una correspondencia de los movimientos sociales, de la Central Obrera Boliviana, que para mi juicio en aquella época fue absolutamente desorejada, porque combatieron a un régimen que quería de verdad construir democracia, pero como siempre ocurre, ¿no? A veces las exigencias van más allá de las posibilidades reales de un país. ¿Quiénes lo sucedieron más adelante? ¿Cómo lo sucedieron? No tiene mucha importancia en el recuento histórico. Yo creo que lo más importante es que entramos en un ciclo democrático en el que todos los partidos, tanto de izquierda como los de derecha, que hoy para mí ya esa es una falsa dicotomía, apostaron por el camino democrático. Apostaron que para llegar al poder, para llegar al gobierno, debían pasar por las urnas recibiendo el apoyo de la ciudadanía, el apoyo del pueblo boliviano. Y creo que eso, más allá de las luces y sombras de todos ellos, eso se ha cumplido. Eso se ha cumplido. Muchas gracias, Amalia. ¿Qué nos puede decir? No era protagonista en ese momento. ¿Vivió cómo ese momento de la democracia? ¿Cuántos años tenía? Un chiquilín. Sí, 10, 11 años, ¿no? Claro. Pero bueno, mira, todos los que hacemos política tenemos la responsabilidad de conocer en detalle lo que pasó, ¿no? Se ha escrito mucho sobre ese momento desde varias perspectivas, eso es lo bueno. Y como dice Amalia, lo bueno es que queden limpio de todo esto, de que abandonamos esa etapa de dictaduras, ¿no? De que la población ya es muy raro encontrar una persona en la calle que piense que, bueno, entonces que se haga cargo un comandante del gobierno, ¿no? Un comandante de las Fuerzas Armadas o algún militar. Entonces, ya no está en el imaginario colectivo pretender de que, bueno, hay un gobierno malo, entonces del colegio militar que salga un nuevo presidente o un nuevo partido, un nuevo gobierno. Y eso se ha logrado gracias a yo diría, un acuerdo social que se da después del 82, donde todos entendimos a sangre y fuego, entendimos de que la política no puede transitar por una ruta de desapariciones, de hacer valer tus ideas por las armas o finalmente quitarle la vida a tu oponente político o al que piensa diferente, ¿no? Y hemos avanzado y hay ahora resultados espectaculares al punto de que la democracia boliviana ha sido premiada por varias organizaciones por los avances que ha tenido, ¿no? No solamente que hemos avanzado a la par del mundo en democracia, sino que yo diría que hasta el momento hemos dado pasos que van más allá de otros países y eso es algo por lo cual todos los bolivianos tenemos que sentirnos orgullosos. Falta mucho por recorrer todavía, pero yo diría de que podemos sentirnos orgullosos todos los bolivianos porque tenemos una democracia vanguardista y vivimos en una democracia mejor que viven en muchos países del mundo. Perdón, Miguel, pero no quisiera dejar colgada esta pregunta de cómo ve la diferencia, cuáles son las diferencias entre los distintos gobiernos que se han sucedido desde 1982 ya en democracia. Bueno, lo que pasa es que también la sociedad va cambiando, va evolucionando, ¿no? Entonces, los gobiernos inmediatamente después de la dictadura tenían una agenda política que venía de la década del 60, ¿no? O sea, cuando rompe ahí el golpe de Estado, un plan
En Bolivia, esas formas hicieron crisis en los primeros años de este siglo. Es decir, entre el 2000, 2005, hicieron crisis todas. Los partidos políticos no eran representativos, eran altamente excluyentes. La Iglesia Católica había comenzado a hacer política, que es la iglesia más fuerte, digamos, había comenzado a hacer política contradiciendo sus propios principios espirituales, ecuménicos, etc. Los medios de comunicación habían sido copados por una élite que tenía su propia agenda política, y las ONGs estaban, básicamente, la mayoría, no todas, respondían a intereses internacionales de quien los financiaba y no a intereses locales. Entonces, toda esa forma de interlocución, de representación de esas instituciones de la sociedad civil colapsan hasta el 2005 y se comienza a construir una nueva forma de representación, donde se privilegia a las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales que también habían sido restringidas después, recuerdas, de la Asamblea Popular, se llamaba en aquel momento. Desde aquel entonces las organizaciones sociales habían sido prácticamente disminuidas y permanentemente, yo diría, atacadas de diferentes flancos para no ejercer ese derecho o esa representatividad de la sociedad civil. Pero desde el 2005, y esto es una visión que tiene el movimiento del socialismo, empezamos a privilegiar a las organizaciones sociales como representantes de la sociedad, y ahí no solamente estamos hablando de la Central Obrera Boliviana, la CIDOB o de esas organizaciones indígenas, sino estamos hablando también de colegios de profesionales, estamos hablando también de organizaciones empresariales, etc. Y se modifica la forma de representación, y la mayoría de la población migra su forma de representación, de interlocución a esas organizaciones sociales, dejando de lado ya esas otras que antes habían funcionado. Entonces, no es que no va a haber sistema de partidos políticos en la democracia boliviana. La hay, la hubo y la habrá, pero la forma en que esos partidos políticos funcionan ya no será como antes, a través de 2 o 3 élites que no cumplieron a cabalidad ese trabajo, sino a través de organizaciones sociales. Y yo creo que ese es un logro que todavía falta mejorarse, que todavía falta perfeccionarse, y seguramente seguirá evolucionando con el tiempo, pero yo creo que ese es un logro de estos últimos años en cuanto a representatividad, ¿no? ¿Quieres responder esa? Bueno, no comparto la visión que tiene sobre los logros que se han hecho en este tiempo del proceso democrático. Creo que una de las expresiones más importantes de una democracia pasa precisamente por la presencia de partidos. Son los partidos políticos tienen que expresar el pedido, los reclamos de los movimientos sociales, si no se produce un caos en el país. Y yo creo que estamos viviendo ese caos, los bolivianos y el propio gobierno del MAS, quien ha promovido que sean los movimientos sociales quienes de alguna manera gobiernen, se genera un desgobierno. Ahí tenemos lo que acaba de ocurrir con los cooperativistas. Es un clarísimo ejemplo de lo que usted acaba de mencionar. Entonces, yo creo que la democracia, desde el punto de vista de la estructura, tiene que pasar necesariamente por el fortalecimiento de los partidos políticos que van a hacer posible que una democracia funcione. La otra cosa que tiene que ver también con un buen ejercicio de la democracia es el respeto a la Constitución, nos guste o no nos guste. Y yo siento que aquí también hay un gravísimo problema de parte del actual gobierno. Mire, yo lo conozco a usted por televisión, yo no hago política militante hace muchos años y no quiero hacer, pero como ciudadana veo y opino. Por ejemplo, me parece una barbaridad que un gobierno, por muy gobierno que fuese pretenda reelección tras reelección. Eso, por ejemplo, no es democracia. Entonces, no, obviamente estoy en un país en el que considero, a pesar de las luces y sombras, considero que tengo el derecho a opinar lo que pienso.
Y yo siento que la democracia en este periodo está enrarecida. Yo no voy a llegar a los extremos que dice alguna gente que estamos viviendo en dictadura. Nada más lejos de la verdad. Pero sí siento que hay un régimen algo autoritario en el tema del manejo de la prensa, la relación que tiene el gobierno con la prensa. No es una relación amigable, no es una relación sana, es una relación de permanentemente atemorizar a la prensa. La prensa se siente atemorizada. Yo he sido periodista, he ejercido como periodista y en ninguno de los gobiernos anteriores, a pesar de que fui muy dura y muy crítica al gobierno de Sánchez de Lozada, y ustedes pueden revisar mis columnas, lo propio con el régimen de Banzer, nunca he recibido una llamada telefónica de amenaza, nunca me he sentido que estaba pisando sobre terreno feble. Y yo tengo la impresión que ahora los periodistas tienen que medir tanto lo que dicen y entonces se genera una cierta autocensura del propio periodista para no incomodar precisamente al hombre de poder o al régimen de poder. Entonces, en ese sentido, yo siento que si bien es cierto que aún tenemos los bolivianos el privilegio de vivir en democracia, yo siento que la democracia está algo enrarecida. Y reitero una vez más el tema de la reelección. Está en la Constitución, pero tengo la impresión, ya le digo, como ciudadana que se informa, como ciudadana que lee, que hay todo un propósito de parte del gobierno del MAS de encontrar algún camino, sea cual fuere este, para lograr la reelección. Y para eso utilizan a los llamados movimientos sociales, encuentros con cocaleros, encuentros aquí que sacan votos resolutivos para pedir que otra vez se reelija el presidente. Y yo no digo que no, sí pueden opinar, pero quien debiera decir con absoluta firmeza como presidente de los bolivianos, es decir, señores de los movimientos sociales, yo soy un hombre demócrata, respeto la Constitución que la hemos aprobado hace poco, y voy a ser respetuoso y me voy a ir porque corresponde que me vaya, porque la democracia también pasa por el cambio, la democracia también pasa por darle acceso y derecho a otras personas. No es justo. No se les ha cortado el derecho. No, pero el solo hecho de que vaya a la reelección diputado ya es un acto que riñe con la democracia. La democracia pasa por el cambio, por dar derecho a los demás. Pero si una persona se apoltrona en el poder como si fuera un pasanaco, eternamente, yo le podría, entre comillas, aceptar que pudo haber habido pasanaco. No tengo ni siquiera la claridad al respecto, pero 3 veces reelegido, eso se llama angurria de poder. Esa es parte del debate. En todo caso, el otro gran valor que está bien, yo creo que estos son los elementos que están en nuestra discusión de todos los días y es parte de la expresión, ¿no es cierto? De hecho, hay una democracia tan fluida, tan en ebullición, que hace rato hemos visto en la inauguración del CIART una pintada al lado del que ha cuestionado y que al mismo tiempo ha generado. Es decir, nuestra expresión está en ebullición. El otro gran valor de la democracia que yo quería destacar, precisamente, habían 3 elementos. Hemos hablado ahorita del sistema de partidos. El otro es la participación y la decisión a través del voto. Me parece que ha habido una evolución desde el momento en que no podíamos votar o nuestro voto era condicionado. Doctor Siles ha ganado una elección, no se le ha reconocido y hubo todo ese proceso de inestabilidad que dio paso a los golpes de Estado, a lo que tenemos ahora. En breve vamos a votar varias regiones van a votar por un referéndum autonómico. Ha habido un proceso de evolución. Yo quisiera que también reflexionemos sobre ese nivel de participación que ha tenido la ciudadanía boliviana en esta democracia que siempre va a ser imperfecta. Y eso es bueno reconocerlo, ¿no? Sí. Mientras sea imperfecta, tenemos que hacer todos los esfuerzos para construirla, ¿no? O reconstruirla. Finalmente también está la vigencia del caos está ahí. Ustedes han visto la pintada del CIAT. Yo lo pongo como un fenómeno social también enmarcado en la democracia. Y podemos probablemente tener diversas opiniones frente claro. a la pintada.
Ni el régimen, ni el gobierno, ni el periodo que estamos viviendo es perfecto. Eso está absolutamente claro. Hay cosas que hay que ir mejorando. Pero indiscutiblemente la democracia que tenemos ahora es una de las mejores que existe. Yo estuve la semana pasada en Paraguay y Naciones Unidas utiliza en un programa de paridad y alternancia de hombres y mujeres en los niveles de representativos legislativos, y Naciones Unidas utiliza a Bolivia en todo el mundo como un ejemplo de la evolución de la paridad y la alternancia de hombres y mujeres en elecciones. Y no por nada somos solamente 2 países los que tienen más del 50% de mujeres en el mundo. Y esto es gracias a todo un proceso de transformación del sistema electoral que se ha dado, no solamente con la ley, sino con las reglamentaciones y con tener un órgano electoral que tenga una visión de género, que no la tenían antes, aunque hayan habido mujeres. Entonces, ese es un tema. El otro tema es la participación. Tú revisen todos los índices de ausentismo o de participación que hay en todas las últimas elecciones que ha habido en todo el mundo, hasta en el último referéndum en Colombia. Los índices de ausentismo, de no participación de la gente, de no reconocimiento de su responsabilidad de ir a votar. El voto ahí es voluntario, aquí es obligatorio. Sí, aquí es obligatorio. Esa es la gran diferencia. Claro. Sí, pero esa diferencia es ideológica también, no es simplemente alguien se le ocurrió hoy que sea voluntario, no, es un tema ideológico. Es decir, nosotros creemos que la democracia es una responsabilidad de todos nosotros, no solamente del que tiene ganas de hacer democracia. Hoy tengo ganas de hacer democracia, entonces iré a votar. Hoy me levanté con flojera para ir a votar, entonces no hago democracia, ¿no? Y esa decisión hace pues de este sistema sólido. O sea, porque si fuera, como dice Amalia, de que tenemos un gobierno autoritario, de que tenemos afrentas a la Constitución y todo eso, ya estaría la gente en las calles, ¿no es cierto? Estaríamos viviendo lo que vivimos en diferentes gobiernos antes, cuando los abusos de un gobierno exigían la movilización ciudadana y en las calles tenía que resolverse las cosas. Hoy no es así. Es decir, ese sistema que hemos diseñado ha permitido que llegue un gobierno con la suficiente fuerza electoral, que otrora no existía además, y esa fuerza electoral es la que hace la estabilidad en términos políticos y se refleja en términos sociales y finalmente en términos económicos. Es decir, yo diría que las pruebas de que el sistema está funcionando, no para bien de un gobierno que, como dice Amalia, simplemente está detrás de la angurria del poder, no. Está funcionando para toda la población que tiene estabilidad política. Hay oposición y nadie le está coartando a la oposición que diga lo que tenga que decir, ni a ningún periodista que quiera decir lo que quiera. Pero esa forma de administrar la oposición, los medios de comunicación y todos los actores que hay en la sociedad política funciona tan bien que ahora tenemos estabilidad, y no me refiero solamente a la estabilidad económica, estabilidad política. No hay puñetazos en el Parlamento, no nos estamos ahí saboteando al presidente de la Cámara o el legislativo está saboteando al ejecutivo. Hay estabilidad social. Hemos dicho varias veces en esta entrevista que la democracia es perfectible, ¿no? Entonces, yo quisiera que hagan un pequeño ejercicio, 1 minuto para cada uno. ¿Qué tareas hay por delante para avanzar en el sistema democrático? A ver, yo me voy a comer mi minuto para comentar algunas cosas que ha dicho el diputado. Lamentablemente los números, el 2 más 2 son 4, en política y en realidad social no son lo mismo. Más allá de la opinión de la ONU, de los grandes avances en el tema de género, de la incorporación de la mujer, indudablemente desde el punto de vista numérico, las mujeres tienen paridad, hay paridad en el Parlamento, incluso en el Poder Ejecutivo, y ni duda cabe que es un avance. Pero yo que he vivido el proceso, y lo hemos vivido juntas, de la lucha primero por el 30%, etcétera, etcétera, yo siento que ha habido gran avance en el tema numérico, pero lamentablemente hay una gran derrota en el tema cualitativo. Se generó en el proceso democrático anterior al gobierno de Evo Morales que las mujeres nos uniéramos de diferentes partidos políticos
saltando las barreras de las diferencias ideológicas para encontrar que teníamos una agenda común entre mujeres. Y se generó una suerte de solidaridad entre nosotras que yo considero que es de vital importancia. Hoy hay un número mayor de mujeres, pero representan estrictamente a su partido político, levantan la mano a la primera decisión de su partido político, aunque esta decisión viole a los intereses propios de las mujeres. Entonces, en ese caso, sería también una de las... No, por supuesto, ese es un tema. En el tema de género hay mucha tela que cortar, hay mucho por caminar aún. Un minuto. Bueno, ok. Diputado. Bueno, yo creo que una de las cosas que hay que perfeccionar es en la sociedad primero, es ese sentimiento de que la democracia no es solamente ir y votar por el que prefieres, sino asumir o tu derrota o tu victoria. Tu derrota porque cuando lo que tú piensas finalmente no prevalece en la mayoría, tienes que saber asumir la verdad de la mayoría. Esa es la única forma de convivencia, porque si tú te encapsulas en tu verdad, aunque la mayoría quiera ir hacia otro lado y tú vas a seguir tirando el carro para el otro lado, eso finalmente descompone la democracia. Hay que saber situarse también en la perspectiva de las mayorías cuando tu verdad no es la mayoritaria. Y segundo, las mayorías tienen que saber también rescatar de las minorías las virtudes y las bondades que puede tener sus propias perspectivas, ¿no? Yo creo que si avanzamos en eso es muy bueno. Gracias, Amal. Mauricio, muchísimas gracias. Muy amable. Lo importante es debatir y que las ideas se divulguen. Estamos en democracia. Democracia. ¿No? Bueno, vamos a ir al siguiente sector para hablar sobre la situación económica en nuestro país. Así que continúen acompañándonos.